orar entonces para pedirle al Señor que nos hable a todos nosotros en este día. Amén. Amado y precioso Dios, glorificamos tu nombre y te damos gracias porque de verdad la experiencia de ayer fue extraordinaria y sabemos que tú la tenías ya en tu seno planificada desde antes de la fundación del mundo, pero nosotros la disfrutamos ayer y hoy te lo glorificamos por eso. Te pedimos, Señor, que en este día nos hables de acuerdo con tu bondad, tu voluntad. Señor, alinea nuestros deseos, nuestras ambiciones, nuestros sueños a ti, a tu voluntad, a tus planes, a tus propósitos, porque no somos nuestros, Señor, te pertenecemos. Háblanos, Padre, lo necesitamos, por eso estamos aquí, mi Dios. Amén y amén. La semana pasada, en esta historia de David que está tratando el pastor, quedamos en una parte donde David, para aquellas personas que recuerdan la predicación de la semana pasada, en una parte donde David ya había ascendido al trono y ya como rey le correspondía tomar ciertas decisiones en pro del bienestar del pueblo. Así pues, David tomó el arca de la alianza. Una de las decisiones importantes que tomó fue llevar el arca de la alianza, caja, ese recipiente donde estaba guardada los mandamientos y donde estaba guardado el maná que Dios les había dado, y la vara de Aarón estaba también allí. Él decide tomar ese instrumento tan importante para donde se expresaba, se presentaba la presencia de Dios. Él la lleva a Jerusalén, dándole el protagonismo y la importancia que debía tener. Como buen profeta, David a lo mejor no se daba cuenta de la importancia de la decisión que estaba tomando, porque nosotros que ahora tenemos más conocimiento y el Señor nos ha dado más entendimiento con el Nuevo Testamento, conocemos que Jerusalén es una ciudad importantísima para la historia de toda la humanidad. Allí es donde se construyó el templo posteriormente, después que David llevó el arca a ese lugar, y allí se desarrollaron una cantidad de eventos importantísimos para la humanidad. Pero lo más interesante es que cuando venga el momento del fin, cuando corresponda a nosotros compartir la eternidad, el milenio y la eternidad con nuestro Señor Jesucristo, lo haremos en una ciudad extraordinaria, de un tamaño impensable. Se dice que va a ser una ciudad del tamaño de lo que es ahorita Estados Unidos, y es la Nueva Jerusalén. Una ciudad con puertas de perla, una ciudad tan indescriptible que quien la pudo ver, que fue Juan, no la pudo describir casi con palabras humanas. Y por eso nosotros tenemos gran expectativa, porque sabemos que ahí tenemos un cupito. Cada uno de nosotros tiene su cupo, tiene su apartamento, tiene su casa, tiene su lugar donde va a morar en esa ciudad. Y ahí no vamos a tener necesidad de templo, sino que el Señor Jesucristo será nuestro templo. Él estará con nosotros. Yo me pregunto, de verdad, ¿cómo iría a ser yo? Yo no creo que vaya a poderme mantener en pie. Cuando llegue ese momento, que lo pueda tener en el frente, no creo que lo pueda mirar. De bromita podré mirarle los pies desde el suelo donde esté tirada. Pero hay una palabra que dice que oremos para que seamos tenidos por dignos de estar en pie delante de Él, porque nadie va a poder tener fuerzas para sostenerse allí. Y todos caeremos, como cayó Juan, como cayó Ezequiel, como cayeron todos cuando veían su gloria. Pero siempre venía la misericordia de Dios y los levantaba. Por eso es que dice, ¿verdad?, que oremos para que seamos tenidos por dignos de estar delante de Él. De manera que David toma estas decisiones importantes y empieza a hacer de Jerusalén la capital y el centro del culto, de la adoración, del servicio a Dios. Y lo primero que hace es trasladar el arca de la alianza a Jerusalén. En este momento él se encuentra frente a un pueblo que ha pasado por una gran cantidad de traumas. Un pueblo que acaba de tener un rey como Saúl, que el pastor nos estuvo explicando. Un rey que era disfuncional como tal, tomaba decisiones muy erradas, que tarde o temprano, cuando los reyes y los gobernantes toman decisiones erradas, los afectados son los gobernados, el pueblo. De manera pues que
David le toca gobernar a un pueblo que está acabando de pasar por unos traumas, y por tal motivo es un pueblo que tiene una conducta disfuncional, tanto en lo nacional como en lo religioso. A él le toca organizar este pueblo para poderlo gobernar y para poderlo llevar a un desarrollo. Así que una vez que lleva el arca a Jerusalén, hay una celebración. Ayer, la semana pasada la vimos. Una celebración, y se dice que David danzaba y adoraba a Dios en una forma extraordinaria, y se dice que cuando caminaban algunos pasos así con el arca hacían sacrificios delante de Dios y todos estaban eufóricos, y David toma conciencia y dice: este pueblo tiene que aprender a adorar a Jehová. Este pueblo tiene que empezar a organizarse para adorar a Jehová. Y es de allí de donde sale un canto preciosísimo, y vamos a tratar de hoy desmenuzar este canto que se encuentra en el Salmo 96. Vamos a buscar este Salmo 96, que es el salmo que a instancias de David se escribió para la celebración de llevar el arca a Jerusalén. Una vez que el arca está en Jerusalén, instalada, y están todos adorando, algo cantaban. ¿Qué cantaban?, se pregunta uno. Bueno, cantaban, entre otras cosas, este canto que hoy vamos a ver. Un canto que nos enseña a adorar a Dios. Nada más y nada menos que del pensar de aquel hombre que fue Dios, que recibió el testimonio de Dios. Dios dijo de él, una vez que ya había muerto, Dios dijo que ese fue un hombre conforme a su corazón, ¿verdad? Bueno, ¿qué más quisiéramos nosotros que ser conforme al corazón de Dios? Y que este testimonio se pudiera dar después que nosotros hayamos muerto. Imagínese usted que en nuestra lápida se pudiera escribir un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios. David tuvo eso. Vamos a ver cómo veía David la adoración. Salmo 96, y lo vamos a ir leyendo poco a poco, y vamos a ir tratando de encontrar aquellos detalles que David nos da respecto a la adoración al Señor. Dice así: cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. Cuando nosotros nos hablan de adorar, inmediatamente se viene a nuestra mente la palabra cantar. La palabra cantar. Entonces nosotros cuando vemos este salmo decimos, bueno, no estoy tan errado. Adorar es cantar, decimos nosotros. Sin embargo, yo quiero decirle otra cosa. Adorar es cantar. Cantar es adorar, pero adorar es más que cantar. Cuando nosotros llegamos al culto un poco tarde y decimos, ¿a qué hora llegaste al culto? Llegué a la hora de la adoración, porque estaban cantando. Porque inmediatamente cuando se habla de adoración, nosotros llevamos a nuestra mente la palabra cantar. De hecho, en algunas iglesias el ministerio de la música se le llama ministerio de adoración. Como que todos los demás ministerios no sé qué están haciendo. Aquí, gracias a Dios, se le llama ministerio de música. Porque sí, la música es parte de la adoración. Y cantar es adorar. Sí, es verdad. Pero no, adorar no es solamente cantar. Y eso es lo que vamos a ver a medida que vayamos desarrollando y viendo lo que David nos enseña en este salmo acerca de la adoración. Recuerde que él le canta esta canción y se la enseña a un pueblo que necesitaba ser organizado, un pueblo que había pasado por múltiples traumas, así como nosotros ahorita. Hemos pasado por diversos traumas de la crisis. Hace rato Leminier comentaba en el ayuno, ella comentaba, Venezuela enviaba misioneros a otros países y a raíz de la crisis económica lo dejamos de hacer. Son situaciones traumáticas que van moviendo nuestro devenir como creyentes y como iglesia. Bueno, Venezuela también ha estado pasando por una serie de situaciones traumáticas y luego de la crisis, cuando ya creíamos que íbamos a levantar cabeza, vino la pandemia. Y la pandemia nos escondió con pánico dentro de nuestras casas. Mire, algunos estuvimos en nuestras casas como, bueno, no me cuento allí, pero algunos estuvieron como 6 meses
que no salían. Buscaban la forma que alguien les trajera la comida, que alguien les comprara la comida. En mi caso me encerré como 15 días. Y ya cuando tenía 15 días encerrada, ya me parecía que en la calle había una bolita de paja como se ve en los pueblos vaqueros. Bueno, yo me imaginaba que en la avenida Manaure, ahí estaban pasando las bolitas de paja. Cuando por fin salí a la calle vi, bueno, hay que seguir adelante, la vida tiene que seguir adelante, pero eso fue una situación bastante traumática. Cuando ya parecía que estábamos levantando cabeza, llegó el Omicron y nos dio a toditos más uno. Difícilmente nos libramos del Omicron, todavía tenemos secuelas del mismo. De manera que nos encontramos entre un pueblo que está traumatizado, como este pueblo. Y llega David y nos dice, cantad, cantad cántico nuevo, cantad a vuestro Dios, cantad. Y de verdad, a veces nos preguntamos, ¿es tan importante la música? ¿Es tan importante cantar? Sí lo es. Y ya le voy a decir por qué. Porque cantar es un medio para el aprendizaje, es un medio para la enseñanza. Ese canto que acaba de entonar Amada ahorita, ya para finalizar el periodo de música que correspondía, ese canto enseña una barbaridad acerca de nuestro Señor Jesucristo y acerca de la obra que hizo por nosotros. Y así muchos de los cantos, cuando nosotros empezamos a escuchar esas letras y le ponemos un poquito más de atención, nos damos cuenta de que de verdad los cantos enseñan. Más todavía en este tiempo, cuando las personas no tenían computadoras, no tenían papel, no tenían los recursos que nosotros tenemos en la actualidad, no tenían ni siquiera un lapicito para anotar, como a veces hacemos nosotros en una agendita. No tenían nada de eso, no tenían disponibilidad de esos materiales. Entonces la forma de que el pueblo aprendiera las cosas era enseñándole cantos. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en Deuteronomio 32, donde se elaboró un canto y ahí se dice que era específicamente para que el pueblo aprendiera, para que no olvidara lo que Dios había hecho por ellos. Nos encontramos algunos salmos bastante largos que a veces cuando nos toca leerlo decimos, ay, este salmo sí es largo, el 78, el 105. Eran salmos que se hacían para enseñar historia al pueblo. Si usted se pone a leerlo con detenimiento, se encuentra que el Salmo todo lo que está haciendo es una narrativa de la historia del pueblo de Israel para que los niños y los jóvenes pudieran aprender y memorizar eso, se les enseñaba a través del canto. Entonces el canto es una forma didáctica. Se puede decir que el canto es lo que se llama un organizador previo. ¿Qué es un organizador previo? Los teóricos de la educación denominan organizador previo a aquellos elementos en nuestra mente donde se anclan los nuevos conocimientos para ir formando una cadena y una cadena de nuevos conocimientos. Le doy un ejemplo. Un niño que no sabe sumar, restar, multiplicar, dividir, nosotros no le podemos enseñar regla de 3, no le podemos enseñar mínimo común múltiplo o ninguna de esas cosas. Tenemos que empezar por lo sencillo. Primero le enseñamos a sumar y cuando ya él entiende lo que es el sumar, entonces introducimos en la cadena del aprendizaje la resta. Y una vez que el niño domina esas dos cosas, introducimos nuevamente la multiplicación y luego lo llevamos a la división y luego lo vamos llevando y así cuando llega a la universidad puede llegar a las integrales, a las derivadas, a los límites y a todas esas cosas. Pero todo fue un enlace de un conocimiento con otro que va formando cadenas de conocimiento que se llaman sinapsis. Son las uniones y relaciones que se dan entre las neuronas cuando hay conocimiento. Uno de los grandes utilizadores de los organizadores previos para la enseñanza fue nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted recuerda las parábolas? Las parábolas eran una forma de enseñarle a las personas verdades grandes, teológicas y abstractas a través de una historia de algo conocido y cotidiano. Jesucristo apelaba a lo conocido, a lo cotidiano para colocar un conocimiento de una verdad abstracta de lo alto, la traía y la unía con el conocimiento de algo cotidiano que la persona tenía. Fíjese usted, era un maestro, bueno, el maestro con mayúscula, un maestro en el uso de los organizadores previos. Cuando le tocó hablarle y llamar y convocar a Pedro y a Juan para que lo acompañaran, él le dijo, seguidme y os haré pescadores de hombres.
Ah, pero resulta que estos varones sabían a qué se refería porque eran pescadores. Ellos sabían lo que era la pesca, lo que significaba, los sacrificios que se hacía para pescar y también las decepciones que había cuando no se encontraba ningún pez. Ellos sabían lo delicioso que era cuando la red se llenaba. Ellos conocían todo eso. Cuando Jesús les dijo, los haré pescadores de hombres, les estaba presentando una verdad abstracta y teológica en un lenguaje que ellos podían comprender. Asimismo sucedió con la mujer, el cántaro de agua, el que iba a buscar su cántaro de agua, la mujer samaritana en Juan 4. Cuando él empieza a hablar con esta mujer, ella era una experta en buscar agua. Ella era de esas mujeres que se dedicaban a llevar agua para dentro de la ciudad. Mire, ¿qué se necesita? ¿Qué experticia se necesita para buscar agua? Le digo que sí. Mire, en mi niñez, nosotros en aquellos tiempos el agua a veces no llegaba hasta la casa, ni tampoco nos llegaba a través de cisternas como se hace ahora, sino que tenía uno que salir a buscar el agua a veces a media cuadra, a una cuadra, a veces un poquito más cerca. El asunto era que uno se hacía un experto en cómo cargar agua. Uno sabía cuando el agua estaba turbia, no la tenía que llevar mucha, o cuando el agua estaba clarita. Uno sabía cómo tenía que agarrar el balde. Si el balde estaba por la mitad, uno lo podía levantar así con el brazo. Pero si el balde estaba lleno y uno lo levantaba con el brazo, se iba a estropear. Entonces uno agarraba y se ponía un rodete sobre la cabeza de trapo y se montaba su balde sobre la cabeza. Y algunas mujeres eran expertas en agarrar el balde así, otras lo agarraban desde arriba, las más nuevas como yo, y otras incluso las más expertas ponían ese balde en su cabeza y caminaban media cuadra, una cuadra, y ese balde no se caía de allí. Eran expertas en buscar el agua. Esta mujer era experta en buscar el agua. Eso es un conocimiento que se va adquiriendo con la experiencia. Entonces Jesús dice, a esta no le voy a hablar de peces, a esta le voy a hablar de agua. Y le dice, yo te puedo dar el agua, el que toma de mi agua no va a volver a tener sed, sino que de su interior correrán ríos de agua viva. Ahí enganchó, ahí agarró la atención de ella. Así era Jesús. Él utilizaba, por eso es que nos deja todos estos cantos, por eso es que nos dice canten, 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 porque en el canto hay enseñanza, hay aprendizaje, hay reflexión, hay un momento en el que uno de verdad entiende cosas acerca de Dios. Y hubo otros casos en los que Jesús hablaba a las personas en el lenguaje que podían entender. ¿Recuerdan aquella oportunidad en Juan 6 cuando Jesús multiplicó panes y peces? Había una gran multitud y tenían mucha hambre. Y entonces ellos al día siguiente dijeron, váyalo, aquí está la bolsa del clap, voy allá, te me va a dar otra bolsa del clap. Y llegan ellos, hechos los musiú donde Jesús, y Jesús le dice, no me sigan por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Y en ese mismo momento los engancha desde ese organizador previo de la comida, porque en eso era que estaban pensando ellos, y les dice, yo soy el pan que descendió del cielo. Así les hablaba, con organizadores previos. De manera que la música, el cantar, es un organizador previo para que nosotros podamos entender algunas verdades teológicas que de otra manera podrían ser muy abstractas para nuestra mente. Esa es la forma como Dios entra y engancha dentro de nosotros y nos empieza a enseñar. Asimismo, la música también sirve para apelar al sistema límbico, a la parte emocional de nosotros, porque no somos unos robots, no solamente tenemos intelecto, también tenemos una parte emocional. Y no es mala la emoción, es malo cuando nosotros tratamos de manipular la emoción para sentirnos como que Dios está con nosotros. Pero sentir una emoción no es malo, porque Él nos dice que le amemos con todo nuestro ser, con todo nuestro cuerpo, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Y el amor es ¿qué? Es emotividad, es afectividad, es un sentimiento.
Entonces, las canciones, el cantar, es una forma lírica, poética, de apelar un poco a nuestra área emocional para que nosotros nos vayamos enamorando cada vez más y más y más del Señor. Por eso es que David, muy inteligentemente con este pueblo, lo primero que le dice es: cantad, cantad, cantad. Recuerden que cuando la palabra de Dios presenta la misma palabra 3 veces, nos está haciendo una reiteración enfática. Eso es una figura retórica que utilizaban los hebreos, una figura retórica que indicaba que algo era importantísimo, no importante, importantísimo. Pero en el idioma hebreo no existen los superlativos, no existe, por ejemplo, yo no puedo decir altísimo, bellísimo, no, sino que ellos hacen una repetición triple para sustituir lo que nosotros tenemos en nuestro lenguaje como un superlativo. Por ejemplo, cuando se dice santo, 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 3 veces santo, es que en realidad se está diciendo santísimo, santisísimo, demasiado santo, extraordinariamente santo. Entonces ellos repetían las palabras 3 veces. Incluso hay en algunas partes donde se dice ay, ay, ay. De ahí surge nuestro común ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿De dónde sale? Del ay, ay, ay. Pero ese ay, ay, ay es una reiteración enfática de que algo malo viene, de que viene algo doloroso. Por eso es que decimos ay, ay, ay. Entonces fíjese, lo importante que es el canto como forma de adoración, pero no es la única forma de adoración. Ya vamos a ver. 3 veces repite la palabra cantar. Y le cuento algo, en los Salmos 75 veces se le dice a la gente que cante. Debe ser algo importante, debe ser importante. Y usted podrá decir, ay, pero es que a mí no me gusta como canto yo canto muy feo. ¿Y quién le dice a usted que usted está cantando para impresionar a Dios? Él conoce la voz que le dio. Él conoce las cuerdas vocales que nos dio a cada uno de nosotros. Él conoce nuestro tono de voz, nuestra vocecita fea. Él conoce que no sabemos cantar. Él conoce todo eso. Mire, hace años, cuando mis hijas estaban pequeñas, yo las mandaba a sus fiestecitas, ¿no? Humildemente. ¿Sabe que esas fiestecitas de pobre de uno era caramelitos y una tortica al final? Esa tortica tenía que dividirse entre 50 muchachos. Entonces lo que le tocaba a cada niño era una lonja, una lonjita de torta, ¿verdad? Una lámina. Esa laminita de torta la envolvíamos, porque también a mí me tocó repartir torta, la envolvíamos en una servilleta y la poníamos ahí, y ahí quedaba el pedacitico de torta. Todos los niños se comían su torta, porque oye, de verdad, uno quería comerse su torta, no se comía torta todos los días. Pero había una persona que no se comía la torta, mi hija Dinaí. Ella agarraba esa servilleta con ese pedacito de torta ahí adentro y la empuñaba de esta manera. Y con esa tortica empuñada ella seguía jugando con sus amiguitos, pero con una sola mano. Y corría, y jugaba, y sudaba. Y esa torta ahí empuñada. Cuando ella llegaba a la casa, lo primero que hacía era abrir su manita. ¿Qué creen ustedes que había ahí? Una revueltina de servilleta sucia con sudor y unos pedacitos de torta. Y yo agarraba con aquel gusto y me comía mis pedacitos de torta. Más de una vez debo haber comido pedacitos de servilleta también. Pero era el sacrificio de mi hija. Había dejado de comerse la torta para traerme a mí. Y yo lo valoraba. Eso lo valoraba más de lo que hoy valoro un postre sabroso que le puedan hacer a uno. ¿Cómo cree usted que valora el Señor nuestro canto? No es necesario que sea impresionante. Es un canto que viene de nuestro corazón. Y mientras más nos cueste cantar, más lo valora. Porque es el canto de sus hijos y es una obediencia a su palabra que dice cantad, cantad, cantad. Luego dice en el siguiente versículo, versículo 3, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. O sea que cantar no es la única forma de adorar. También tenemos que proclamar entre los pueblos su gloria. En lenguaje actual,
evangelizar, anunciar su gloria entre los pueblos. Fíjese que está diciendo no entre el pueblo de Israel, sino entre los demás pueblos, cosa que el pueblo de Israel no hizo, pero eso es asunto de otro estudio. Hay que anunciar la gloria de Dios a las otras personas. ¿Pero cómo? Porque muchos de nosotros, los evangélicos, acostumbramos tener una especie de calculadora aquí en la cabeza y nos imaginamos que allá en el cielo también está un libro donde nos van anotando todas las almas que nos vamos ganando. Entonces evangelizamos a las personas y decimos, ayer 5 personas hicieron decisión de fe. Y de una vez pensamos que allá en el cielo anotaron, Leti tenía 15 más 5, ahora tiene 20. Pues le tengo una noticia. Quien convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Y esas almas no se contabilizan a nuestro favor, se contabilizan a favor del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ese es el ánimo que nosotros tenemos que tener cuando evangelizamos. El ánimo de que nosotros vemos a las personas perdidas, a las personas que no tienen a Cristo, como alguien que va caminando hacia un abismo. Si usted ve a una persona ciega que va caminando hacia un abismo, ¿usted se queda callado? No. Corremos y lo rescatamos y le decimos, mira, te vas a caer, estás cerca de la orilla. Bueno, así sucede con las personas que no tienen a Cristo. Uno no sabe si van a vivir 1 año, 2 años o si van a vivir 1 minuto. Uno no sabe. Están al borde de un abismo y nosotros debemos ser los encargados de anunciarles la verdad. Si ellos la aceptan o no la aceptan, eso es responsabilidad de ellos, porque quien les convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo, no nosotros. Nosotros hacemos nuestra parte solamente al proclamar, al decir, al hablar. Mire, si recordamos nosotros en nuestra propia vida, tratamos de recordar cuando vinimos al Señor. Vamos a regresar a ese momento, cuando vinimos al Señor. Muchos recibimos al Señor en una campaña, otros lo recibimos en un momento que estábamos muy mal y alguien oró por nosotros y recibimos al Señor. Pero antes de eso, siempre hubo una persona, un familiar, un compañero de trabajo, un amigo que estuvo con nosotros tiqui, dándonos, diciéndonos, hablándonos, mostrándonos, enseñándonos acerca del Señor Jesucristo con una paciencia. Algunos tuvieron esa paciencia durante años. Una madre que oraba por nosotros, un familiar que oraba por nosotros, que hacía vigilia por nosotros, esa persona que nos anunciaba y que nos hablaba y a veces nos burlábamos y le discutíamos o lo que sea. Esa persona en ese trabajito paciente y sostenido estaba evangelizándonos. Pero resulta que por una de esas cosas del Señor, cuando vamos a recibir al Señor, era en una campaña y esa persona no andaba por ahí cerca. Y lo recibimos en la campaña, o lo recibimos en otra parte, o alguien nos ayudó a hacer la oración. Pero esa persona que nos evangelizó también recibirá su recompensa, porque esa fue la que nos enseñó con paciencia, nos sobrellevó, oraba por nosotros cuando teníamos una enfermedad y corríamos donde el evangélico. Ay, no voy por donde el evangélico a que ore por mí o por tal problema que tengo. Pero cuando recibimos al Señor, generalmente no lo hicimos con ese evangélico, no. Lo hicimos en otra oportunidad. El Señor lo hace con sabiduría, porque si no nos enfermamos, nos envanecemos todos y decimos, todos se convierten conmigo. Entonces, bueno, el Señor lo hace así. Tú evangelizas con calma, con paciencia, con perseverancia, y resulta que por allá por delante esa persona se consigue a otra persona y recibe al Señor, pero ya tú hiciste tu trabajo. Proclamad, dice aquí, ¿verdad? Proclamad entre las naciones, en todos los pueblos, sus maravillas. Hay una tercera manera. Preste atención aquí, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos, alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Una tercera forma de adorar a Dios es conociéndole, tratando de explorar sus atributos en la intimidad, en el secreto, en la lectura bíblica de 2 o 3 capítulos diarios, con los cuales en el transcurso de un año usted habrá terminado la Biblia de tapa a tapa,
leyendo desde Génesis hasta Apocalipsis, leyendo algún libro de un buen teólogo, escuchando prédicas de teólogos de reformados. Siempre hay formas, hay maneras de tratar de conocer cada vez más a Dios. Y le voy a decir algo, porque a veces nosotros creemos, no, pero es que ya yo he escuchado mucho del Señor. Nunca es demasiado, nunca es demasiado. Es como cuando las personas están casadas, nunca terminan de conocer al cónyuge. Siempre hay algo que los va a terminar sorprendiendo en algún momento. Entonces el Señor, y mire, la eternidad completa no va a alcanzar para que nosotros estudiemos todos los atributos y la grandeza de Dios. Cuanto menos que nosotros le dediquemos 20 minutos al día o 30 minutos al día a una lectura bíblica o a una lectura de un buen teólogo o a un momento de oración y de búsqueda del Señor. Así pues, esta es otra manera de adorarle, buscarle, explorarle, pedirle a Él que le queremos conocer en el secreto. A mí me llama mucho la atención que cuando Pablo oraba por las iglesias, no oraba para que el Señor le diera un burrito, para que pudiera ir al culto con comodidad. No oraba para que le diera una casita, que no tiene nada de malo. Lo que oraba era para que le diera conocimiento del Señor Jesucristo. Esa era, usted ve Efesios, Colosenses, en cada una de las cartas, él dice que oraba por ellos para que el Señor les diera revelación, conocimiento, entendimiento, una relación con el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque esa es otra forma de adorar, amén. Pero aquí tenemos otra forma de adorar, porque nos dice, mire cómo nos dice que Él es temible sobre todos los dioses, porque los dioses de los pueblos son ídolos. En aquel tiempo, los pueblos que rodeaban a Israel ellos acostumbraban a hacerse unos ídolos así chiquiticos para poderlos llevar cuando viajaban. Unos muñequitos así chiquiticos, y ellos esos muñequitos le oraban y le pedían cosas. ¿A quién se le parece? En la actualidad lo vemos, ¿verdad? Lo vemos en la institución católica, solo que los muñequitos chiquiticos ahora crecieron. Y entonces llegan y dicen, vamos a traer a la Virgen. Y se llevan su muñequito. Esos son los ídolos de los pueblos. Pero en la actualidad, mis hermanos, hay otros ídolos mucho más peligrosos que penetran en nuestra vida y no nos estamos dando cuenta. Yo los clasifico para consumo propio, para poder estar pendiente, los llamo las 3P de la perdición. Son ídolos más escurridizos a nuestra mente, difíciles de identificar. Las 3P de la perdición. La primera P de la perdición es el placer. ¿Cómo nos gusta hacer cosas que son placenteras? Y no es malo. No es malo tratar de hacer cosas placenteras para nuestra vida, tratar de revisar un rato las redes sociales, buscar los estados, revisarlo por un ratico, o ver un rato de televisión, salir a comer en un restaurante si podemos pagar, o comernos una hamburguesita o una empanadita. Mi mamá decía que a uno le gustaba mucho comer sucio ajeno, y de verdad, a mí me sigue gustando. Entonces, cuando hay, ¿verdad? Eso es placentero, eso no tiene nada de malo. El problema se presenta cuando esa P del placer se apodera de nosotros, se apodera de nuestras decisiones, se apodera de nuestra administración del tiempo y de los recursos. Cuando las redes sociales han llegado al momento que se apoderan de nosotros, o la televisión, o las telenovelas, o las películas, cualquier hábito, cualquier cosa que nos domine a nosotros, entonces ya no es agradable a Dios, ya no es. Bien dice la Biblia, ¿verdad?, que todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Y dice por allí que yo no me dejaré dominar de ninguna cosa. Entonces, esas cosas placenteras están para servirnos a nosotros, pero no para que nosotros les sirvamos a ellas. Cuando llega el momento extremo en el que nosotros nos levantamos de la cama y antes de cepillarnos los dientes estamos revisando los estados, algo está pasando. Cuando llega el momento en que decimos, ay hermana, pero es que 2 o 3 capítulos de la Biblia para leerlos cada día, eso es mucho. Media hora, le digo yo, ¿no tienes media hora libre? Pero puedes pasar 3 horas frente a un Instagram, frente a un TikTok, frente a una de esas redes sociales,
viendo y escuchando chistes y viendo todas esas cosas. Ahí es cuando las redes sociales, ahí es cuando el placer, que no necesariamente tiene que ser la pornografía, ahí es cuando ese placer se apodera de nosotros. Y no es que las redes sociales sean malas, ellas sirven, por ejemplo, para que nosotros hagamos propaganda de nuestros emprendimientos. Ellas sirven para que nosotros encontremos una buena oferta para comprar algo. Ellas sirven incluso para anunciar al Señor Jesucristo. Ellas sirven. El problema es esa pequeña línea en la que la red social o el placer, la situación placentera que nos genera a nosotros las endorfinas, se apodera de nosotros y nos domina. Y domina nuestro tiempo y domina nuestros recursos. Yo no puedo tener paz hasta que tenga un mejor teléfono, porque con este ya no puedo ver suficiente YouTube. ¿Y tu paz depende del teléfono o depende del Señor? Ahí. La segunda P es la del poder. El poder también es bueno, no es malo tener poder. Incluso Pablo dice en algún momento que si alguno desea obispado, buena obra desea. Tener poder no es malo. El problema es cuando las ansias del poder se apoderan de nosotros. Y usted dirá, ay, hermana, menos mal que yo no tengo nada que ver con eso, porque yo no tengo, mire, cargo de jefe en ninguna parte, ni he tenido nunca. Hay poder hasta en el más pequeño de los lugares. En una empresa, por ejemplo, hay poder a nivel de gerente, hay poder a nivel de los jefes medios, hay poder a nivel de los jefes de línea, pero hay poder a nivel de la secretaria que si le engaveta su documento, usted no va a poder seguir adelante con su diligencia. Hay poder a nivel de la persona que está metida ya con la fotocopiadora, tiene poder. ¿Sabe por qué? Porque si usted necesita una fotocopia y él se la demora, va a demorar su trabajo. A mí me ha tocado aprender en diferentes trabajos que uno se tiene que llevar con todo el mundo, llevar bien con todo el mundo, porque todos tienen una cantidad de poder. Hay poder en todas partes. Hay poder en la esposa que manipula al esposo. Hay poder en el hijo que manipula a los padres. Hay cierto poder. Hay poder en ese adolescente que se encierra en su habitación sabiendo que con eso mortifica a su papá o a su mamá. Hay poder. Pero hay poder también en los padres que agarran y dicen, tú te vas a encerrar en la habitación, pues yo te voy a quitar la cerradura, para que ya no te puedas encerrar. Hay poder, hay niveles de poder. Y el poder, si se usa bien, está bien. El problema es cuando el poder se apodera de nosotros y las ansias de poder, de manipular, de ascender, de lograr, de competir, se apoderan de nuestras decisiones, porque nuestras decisiones tienen que estar siempre en el Señor. Y la tercera P de la perdición son las posesiones. Las posesiones son buenas. Se pueden utilizar para servir al Señor, para evangelizar, para promover la obra. Ahí no hay problema. El problema está cuando el afán de las posesiones se apodera de nosotros. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuando tomamos decisiones en base solamente a lo económico, como sucedió con muchos de nuestros coterráneos venezolanos que se fueron del país buscando una mejor vida. ¿Pero qué es mejor vida? ¿Ganar más dinero? Porque a nadie yo le escuchaba decir, estás buscando una mejor vida, pero ¿qué es mejor vida para ti? ¿Servir al Señor? Aquí lo puedes servir, a menos que el Señor te esté mandando a irte, como sucedió. Aquí tuvimos un hermano que el Señor le mandó a irse y ya tiene una iglesia abierta en Perú. Hay casos. Pero hay otras personas tomaron las decisiones y me voy buscando una mejor vida, y cuando llegan allá puede ser que consigan un buen trabajo y que ganen un buen sueldo, pero se apartan de la iglesia, se apartan del Señor. Hay que tener cuidado. ¿Qué es mejor vida para ti? ¿Cómo conceptualizas tu mejor vida? Mejor vida, sí, es verdad, yo quiero tener un buen salario, yo quiero tener posesiones, yo quiero tener cosas, pero que ninguna de ellas me vaya a apartar del Señor. Porque cuando una de ellas me aparta del Señor, entonces ya se está convirtiendo en una P de la perdición, en un ídolo. ¿Se da cuenta? Entonces otra forma de adorar a Dios es estar vigilante para que los ídolos no se apoderen de nosotros.
Sí, busquemos las situaciones placenteras, busquemos ascender y tener poder, busquemos las posesiones, pero siempre para servir al Rey, siempre con la vista puesta en el Rey. Vamos a ver qué más nos dice David acerca de la forma de adorar a Dios. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre, agradecimiento, gratitud, acciones de gracias. Esa es otra forma de adorar a Dios. Mire, nosotros tenemos que dar acciones de gracias hasta por aquellas situaciones de peligro donde Él nos guardó y nosotros no sabíamos. Hasta eso tenemos que darle gracias al Señor. En una oportunidad recuerdo, estando mis hijas estudiando en Maracaibo, había mucha delincuencia. Era el tiempo en que la delincuencia estaba de verdad muy desatada. Y entonces Dina ella tenía que ir a hacer sus pasantías y caminaba sola hasta el metro de Maracaibo, donde hacía las pasantías. En una oportunidad ella pasó sola por allí y llega una persona, o sea, ella llegó a la casa y entonces a mi hermano, que vivía también, ella vivía en casa de mi hermano, a mi hermano se le acerca un vecino que era malandro. Y le dice, dile a tu sobrina que no pase por la calle tal sola. ¿Y por qué? Porque mi banda y yo estábamos por ahí atracando y cuando yo la vi pasar, me costó convencerlos de que no la atracáramos a ella. Hubo un momento en que tuve que decirle que era familia mía. Esa es la única manera como yo la pude proteger. Un malandro la protegió y nosotros no sabíamos, pero Dios nos guarda. Dios nos guarda y en muchas oportunidades, hermano, usted no sabe cuántas oportunidades un malandro estaba en la esquina esperando para atracarlo y no lo pudo lograr porque algo lo distrajo o porque otra cosa sucedió. En muchas oportunidades usted no sabe si venía un delincuente a robarle en su negocio y algo pasó por allí. Hay que agradecer a Dios porque nos ha guardado de las cosas incluso que nosotros no sabíamos. Y a veces nos guarda de cosas que sí sabíamos y también por eso hay que agradecer a Dios. Y seguimos aquí, dice, aquí viene lo bueno, traed ofrendas y venid a sus atrios. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Hay una discusión teológica y aquellas personas que les gusta ver predicaciones a través de YouTube, hay que tener cuidado de nosotros mismos leer nuestra Biblia para poder interpretar, no vayan a estar equivocados. Hay algunos teólogos que dicen que el diezmo ya no tiene vigencia. Pero mire, ellos no sé en qué se basan, porque si nosotros buscamos Mateo 23, creo que es Mateo 23, 23, y nos vamos a encontrar lo siguiente. Vamos a ver si... El Señor Jesús les dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Hasta aquí parece que el Señor estuviera diciendo que el diezmo ya no tiene valor, que no tiene vigor, ¿verdad? No tiene vigencia, pareciera. Pero si usted lee lo que dice después, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ahí el Señor ratifica nuevamente el diezmo. Él les está diciendo a los fariseos, ustedes están pendientes de diezmar lo material, pero no diezman lo espiritual. Es necesario diezmar lo espiritual sin dejar de diezmar lo material. El mismo Señor Jesucristo ratifica el diezmo como una norma del creyente. Y del diezmo y la ofrenda, el Señor mismo se encargará de decirle a usted cuánto ha de dar, porque Él bendice al dador alegre. Incluso entre los dones, hay un don, mis hermanos. Bueno, yo quisiera tener ese don, porque el que tiene ese don tiene cobre. Hay un don que se llama el don de repartir. Ese no lo toma en cuenta casi nadie. A la gente le gusta el don de lengua, el don de interpretación, el don de evangelismo, el don tal. Pero hay un don que se llama el don de repartir. Y sabe usted, el que reparte con liberalidad,
Esas personas que Dios les da ese don, que sienten ese placer especial de compartir sus bienes materiales, Dios le añade mucho más. Por eso digo, yo quisiera tener ese don porque tendría plata. Pero bueno, los que lo tienen, sí, eso existe. ¿Por qué? Porque Dios dice, usted dirá, ay Dios, pero ¿cómo va a estar pidiendo Dios plata? Dios no necesita nuestra plata. Él es el dueño del oro y de la plata y de los diamantes y de las piedras preciosas y de toda la creación. Él no necesita nuestra plata. Él lo que quiere es darnos a nosotros el privilegio de traerle algo. Eso es lo que Él quiere. Él le dice, en algún momento le dice Pablo a la iglesia de los filipenses, he recibido lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Ellos le habían mandado una ofrendita y él dijo, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Cada cosa que usted trae, que coloca en el alfolí, o que coloca en las transferencias, o en los pagomóvil, o ayudando a un pobre, a un necesitado, a un hermano, a la obra, cada cosa es olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta según sus riquezas en gloria, complementa Pablo. O sea que mientras más demos, más va a suplir el Señor. Está ahí, está ahí. Ahí dice, traed ofrendas y venid a sus atrios. Esa es otra forma de adoración. Y continúa David, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra, la hermosura de la santidad. ¿Cómo hacemos nosotros para adorar a Jehová en la hermosura de la santidad si no conocemos sus atributos? ¿Y cómo hacemos para conocer sus atributos si no leemos la Biblia? ¿Cómo hacemos para conocer sus atributos si no estudiamos acerca de Él? Inmensidad de atributos tiene Dios. Mire, Él es infinito, es eterno, es inmutable en su sabiduría, en su poder, en su santidad, en su justicia, en su verdad, en su amor, en su salvación. Y cada uno de estos atributos nos podrían llevar 10 años estudiándolo, porque son cosas abstractas y difíciles de entender. Solo estudiando al Señor, solo buscando escudriñar su palabra, es como nosotros vamos a poder alabarle en la hermosura de su santidad. Mire, y nos va a pasar como le pasó a Isaías en el capítulo 6, que cuando él vio la gloria de Dios, él dijo, ay de mí, que siendo hombre de labios impuros, mis ojos han visto al Rey. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos la grandeza de Dios, mientras más vemos la grandeza de Dios, más pequeños, insignificantes, impuros e impíos nos sentimos nosotros mismos. Ahí es cuando podemos nosotros empezar a percibir nuestra verdadera debilidad y vulnerabilidad. Ahí es donde no llegamos delante del Señor pechudos a decirle, bueno Señor, aquí vengo a ofrecerme. ¿Y qué es lo que me estás ofreciendo? Dice el Señor, si yo te hice. ¿Ah? No, ahí es donde llegamos arrastrados en nuestro ego y diciéndole al Señor, Señor, agarra este saco de defectos y ve a ver qué haces con él. Cuando lo empezamos a adorar en la hermosura de su santidad. Mientras más grande lo vemos, más pequeño nos vemos nosotros. Es como cuando uno se para al lado de un jugador de basquetbol. Usted se quiere ver alto, no se pare al lado de un jugador de basquetbol, porque mientras se le para más cerca, más chiquito se ve. Así es. Mientras más cerca nos paremos del Señor, más pequeños nos vamos a ver nosotros. Y entonces aquí viene lo otro que dice, temed delante de Él toda la tierra. Oye, porque cuando lo vemos así de grande nos pasa lo que le pasó a Isaías. Claro, viene la gracia de Dios y toca nuestra vida con carbones encendidos de la sangre de Jesucristo y volvemos a recibir la fortaleza para estar delante de Él. Mientras más cerca le vemos, mientras más amplio le vemos, más pequeño nos vemos nosotros y más temor nos da. No es miedo, no es temblor, es un temor reverente, respetuoso. Él es tan grande, tan misericordioso, tan santo, tan perfecto. ¿Cómo es posible que yo pueda acercarme a Él con todos estos defectos? Eso es temor reverente. No es temor de que tenerle miedo, no. Y ese temor reverente nos lleva a la obediencia. A la obediencia. Porque ahí es donde decimos, yo tengo que obedecerle. Porque si no me queda una horrenda expectación de juicio.
Horrenda expectación de juicio. Me encanta porque Dinaí lo representa como la película Tiburón, cuando sonaba tan, 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 y estaba la gente bañándose en la playa y empezaba a sonar ese sonidito, ya uno sabía que por alguna parte iba a salir el tiburón. Esa expectación de juicio, que sabemos que estamos haciendo algo malo y que tarde o temprano nos va a llegar la disciplina, nos va a llegar el juicio. Pero eso viene ¿de dónde? De este temor reverente a Dios. Y dice, versículo 10, decide entre las naciones, Jehová reina, también afirmó el mundo, no será conmovido, juzgará a los pueblos con justicia y a los pueblos con justicia. Otra forma de adorar a Dios, fíjese que llevamos un montón de formas de adorar a Dios. Otra forma de adorar a Dios es la siguiente, reconociendo que Él tiene un plan y un propósito macro para toda la creación. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces nosotros nos atormentamos diciendo, oye, pero esta inflación, oye, pero estos salarios, oye, pero este gobierno, oye, pero este país. Todo lo que estamos viviendo es parte de un plan macro, donde nosotros no somos más que una pequeña brocita. Y gloria a Dios porque le da por amar a estas pequeñas brocitas que somos nosotros. Hay un plan macro de Dios que surgió desde antes de la fundación del mundo, que se ha venido desarrollando a través de lo que primero fue una familia, la familia de Abraham, Isaac y Jacob. Y esa familia se convirtió luego en 12 tribus. Y esas 12 tribus se convirtieron luego en una nación. Y esa nación se fue convirtiendo luego en la tierra donde había de nacer el Mesías. Y ese Mesías llegó a la tierra, compartió con el ser humano, murió por nosotros, resucitó, ascendió. Ese plan continúa y ese plan va a tener un final feliz. Un final de justicia, un final donde nosotros vamos a estar con el Rey. Cuando nosotros empezamos a ver la vida en esa forma, como un plan macro, un propósito macro, entonces dejamos de vernos a nosotros como el centro del mundo. Yo no soy el centro del mundo. Dios no va a cambiar las medidas económicas para que Leti esté contenta con un buen sueldo. Simple y llanamente Él se va a encargar de cubrir mis necesidades, pero no necesariamente tiene que ser con un buen sueldo. Eso tuve que aprenderlo a coscorrones, porque yo vivía amargada pensando, pero tanto que estudiamos para ganar estos sueldos de $2, de $3, hasta que por fin el Señor abrió mis ojos y me hizo ver, pero es que no te falta nada, lo tienes todo. Tú no necesitas que el sueldo te llegue a través de una cuenta bancaria. Tú lo que necesitas es tener tus necesidades cubiertas y las tienes cubiertas. Sería lo mismo que te llegara por el banco y salieras a comprar las cosas, a que te llegue a través de tus hijas y ellas salen y te las compran. El asunto es que mis necesidades están cubiertas. ¿Por qué? Porque Dios tiene su plan. Él cubre nuestras necesidades, pero no va a cumplir nuestros caprichos. Él no va a hacer que nosotros decidamos quién gobierna Venezuela, quién va a gobernar Colombia y nos mortificamos. ¿Y quién irá a ganar en Colombia? ¿Y quién irá a ganar en tal parte? Y en la guerra de Rusia con Ucrania, ¿quién irá a ganar? Claro, nuestra humanidad nos dice, ojalá se detenga esa guerra porque la gente está sufriendo. Pero no porque nosotros tengamos que decirle a Dios quién tiene que ganar esa guerra. No le podemos dar instrucciones a Dios, no podemos. Hay que reconocer que Él tiene su plan, es macro, es grande, es inmenso y gloria a Él porque en medio de ese plan nos mira a nosotros, que somos una brocita que anda volando por ahí llevada por el viento y Él nos mira, nos ama y nos salva, nos provee y nos ayuda, pero no va a cumplir ni se va a plegar a nuestros caprichos. Amén. Esa es otra forma de adorar a Dios, cambiar nuestra cosmovisión para ver el mundo como debe ser visto, como algo que está siendo administrado por Dios. Luego tenemos, brame el mar y su plenitud, regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento. Mire, la Biblia tiene unas formas muy extrañas de representar las imágenes teológicas. En el libro de Apocalipsis encontramos que hay una imagen de unas aguas y cuando Juan pregunta qué significa eso, se le dice, le explican que esas aguas significan multitudes, gente reunida. Asimismo en el libro de Isaías capítulo 55 también se habla de árboles aplaudiendo, gente reunida aplaudiendo. Entonces esta imagen hermosa, lírica y poética con la que David nos hace esta descripción no puede significar sino reunión de personas para adorar a Dios.
Reunión, esto que estamos haciendo aquí. Congregarnos, unirnos, sentirnos parte de un cuerpo, no solamente de un cuerpo local, de un cuerpo universal, orar por ese cuerpo universal, preocuparnos por ese cuerpo universal, tratar de que ese cuerpo universal se vaya prolongando, vaya creciendo, vaya ampliándose. Eso es otra forma de adorar a Dios. La reunión de las gentes que se ponen de acuerdo para adorar a Dios. De manera que, mire mi hermano, cuando usted se levanta por la mañanita y ya se está bañando y ya está el que está planchando su ropita, si ya la tiene planchada desde el día anterior o desde los días anteriores, y se viene caminando por esa callecita debajo del sol a reunirse para alabar al Señor, ya cuando usted viene por el camino, ya usted viene adorando al Señor. No tiene que venir cantando, ni tiene que venir hablando solo. No, simple y llanamente, el moverse usted a reunirse con otras personas, esa ya es una forma de que ya usted está adorando al Señor. Mire usted todas las formas que hay para adorar al Señor y ya va a ver la conclusión a la que vamos a llegar. Finalmente nos dice, como buen profeta, David no podía dejar de mencionar esto: delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Y ahí uno puede decir, ¿cómo que Jehová vino? No decimos que es omnipresente, pero Él vino en forma de hombre en el Señor Jesucristo. Dejó su trono y vino Dios con nosotros, Emmanuel, aquí en la tierra. Y vino a pagar los pecados, pero luego ha de venir a juzgar al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Cuando nosotros nos inspiramos en el hecho de que todas estas cosas tienen un solo fin, una finalidad de que todos nosotros nos reunamos con Jesucristo en la ciudad celestial, en la nueva Jerusalén, y que estemos gozándonos con Él toda la eternidad, cuando nosotros nos inspiramos en esto y tenemos esa certeza de que ese es nuestro destino, de que nuestra ciudadanía está en los cielos, en lo alto, no aquí en la tierra, no aquí en Venezuela o en Colombia o donde sea que estemos. No, nuestra ciudadanía está en los cielos, allá. Y cuando tomamos conciencia de esto y empezamos a vivir en función de esto, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, ahí estamos adorando a Dios. Entonces, como usted se puede dar cuenta, adorar a Dios va más allá de cantar. Cantar es adorar, pero adorar no necesariamente tiene que ser cantar. Adorar a Dios es una actitud de vida. Adorar a Dios es que Cristo se vea en nosotros donde quiera que estamos. Adorar a Dios, aquí lo dice, anunciarle, pensar en Él, hablar de Él, cantarle a Él, reunirnos en pro de Él, todas esas cosas, ¿verdad? Todo es integral. Nuestra cristiandad y nuestra adoración a Dios está en nuestro lugar de trabajo. Está entre nuestros vecinos, está en nuestra conducta, en nuestros negocios, en nuestros emprendimientos, en nuestra fe para salir adelante. Adorar a Dios está incluso cuando le hablamos a una persona en la calle, en qué forma le hablamos. Adorar a Dios está cuando esa persona llega delante de nosotros a criticar a un hermano y le decimos, no me hables mal de mi hermano. Adorar porque también fue pagado al precio de la sangre del Cordero. Adorar a Dios está en cada una de nuestras actitudes, en cada una de nuestras acciones. Adorar a Dios está cuando nos dan ese vuelto equivocado y nosotros pensamos, oye, yo lo necesito, pero lo voy a devolver porque no me toca. Ahí está adorar a Dios, aunque se burlen de ti, porque muchas veces nos vemos limitados de hacer eso porque decimos, todos los que están alrededor se van a burlar. Que se burlen, porque el que está en lo alto no se va a burlar, se va a gozar. Adorar a Dios está en toda nuestra vida, en luchar contra el pecado, en luchar contra esas cosas que nos dominan. Adorar a Dios es una actitud de vida en nuestra mente, en nuestras emociones y en nuestras voliciones, en las decisiones que tomamos. Adorar a Dios es toda una vida. Amén. Eso es lo que David le enseñó a este pueblo acerca de la adoración a Dios. Y eso es lo que nos va a añadir a nosotros estructura como pueblo, estructura como ciudad, estructura como país, una actitud de adoración total a Dios. Amén.
De esta forma vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle al Señor que nos haga adoradores en espíritu y en verdad, y que de verdad nosotros le podamos adorar con nuestra vida. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, queremos darte gracias, Señor. Queremos pedirte, Dios mío, que nuestra adoración a ti sea una actitud integral, desde nuestra cosmovisión, desde nuestras acciones, desde nuestros pensamientos, Señor, desde nuestros sentimientos. Dios mío, desde lo que hagamos y lo que dejemos de hacer, Padre, te pedimos que sea todo en adoración a ti. Padre, ayúdanos, Señor, porque sí queremos cantarte, sí queremos alabarte, sí queremos reconocerte, pero también queremos que Cristo se vea reflejado en nuestra conducta, en nuestras acciones, en nuestro trabajo, en nuestros negocios, en la calle por donde vamos caminando, que Cristo se vea reflejado en nuestras amistades, en donde quiera que nosotros estemos. Gracias te damos, Señor, y te pedimos muy especialmente que Cristo también se vea reflejado en nuestra soledad, cuando estamos a solas, cuando nos sentimos con permiso de hacer algo que no conviene, o cuando nos sentimos con permiso de pensar algo que no conviene, de acariciar rencores, de acariciar complejos. Te pedimos, oh Señor, que tú quites esas cosas y que podamos convertirnos también en la soledad y en el secreto en adoradores de tu nombre, en el nombre de nuestro Rey de Reyes, del Santo de los Santos, el que está al lado de tu trono, Padre, intercediendo por nosotros día y noche, nuestro Rey Jesucristo, mi Dios. Amén y amén. El Señor me les bendiga, mis hermanos, y el Señor me les guarde. Me les convierta en adoradores en espíritu y en verdad.